Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Nosotros queremos desmentir nuevamente todas estas declaraciones muy irresponsables vertidas por esta periodista chilena que en los últimos tiempos ha venido realizando este tipo de declaraciones muy irresponsables en contra de YPFB, información incompleta, información con poca veracidad y poco objetiva. En ese sentido, yo quiero hacer principalmente énfasis en los siguientes puntos, ya que para dar información es necesario contar con las pruebas para ello. La señora indicaba de que el buque Largo Edén cargó jueves y viernes y después dejó de descargar. Nosotros tenemos que corregir esta declaración porque jueves y viernes, prácticamente 7 y 8 de noviembre, la terminal de Sica Sica estaba cerrada. Y no lo dice YPFB, lo dice la Autoridad Marítima de la Armada de Chile. Actualmente, hasta lo que va de noviembre, hemos descargado 2 buques, uno de gasolina, uno de diésel, y en esta ventana que nos van a confirmar que se puede aperturar este fin de semana o a partir del jueves, estamos por descargar también otro buque de gasolina. El 12 de noviembre llega otro buque de diésel y también tenemos ya la programación para poder realizar la nominación de los buques para lo que viene a ser el mes de diciembre, donde tendríamos 2 buques de diésel y un buque de gasolina. Mucho gusto, les saluda Brian Hoyos, estamos en Hola País, justamente para hacerle las consultas técnicas con respecto a lo que usted maneja, por favor, desde el puerto de Arica, con respecto al combustible que está destinado a llegar al país de Bolivia. Perfecto. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero me llama la atención que una empresa del Estado boliviano que tiene una tremenda crisis se haya detenido en una conferencia de prensa sobre lo que yo he dicho, ¿no? La verdad es que yo esperaría que la empresa en realidad estuviera concentrada en resolverles la crisis a todos los bolivianos y bolivianas hoy día que sufren por la falta de diésel y de gasolina y de petróleo y de crudo, todo lo que necesitan para la producción nacional. Entonces, primero eso. Y como segundo tema es que pregunta a esta hora al señor Dorgaten, a quienes me desmintieron ayer, si está operando Sica Sica. No está operando desde ayer. Y no está operando y no va a operar probablemente hasta el viernes porque tiene una altura de ola que le impide operar. ¿Ya? Yo sé que es complejo entender en Bolivia cómo se comporta el mar porque no es algo que, no es un paisaje, no es un ecosistema que le sea familiar. Pero para operar un barco en esa terminal que no está dentro del puerto de Arica, necesitan una altura de ola, ¿ya? Y esa altura de ola tiene un tope, 1 metro de altura. Hoy esa ola desde las 4 de la mañana se superó, desde ayer, y desde ayer está cerrado, hasta nuevo aviso, hasta que la ola baje a 1 metro. Ayer estaba a 1,7, hoy día está sobre 2 metros de altura. Por tanto, ningún barco se puede amarrar allí. Hay 3 barcos que están esperando y que llegaron el 30 de septiembre, el 3 de octubre y el 8 de octubre, y están desde esa fecha a la espera de descargar. Habría que preguntarle a Yacimientos Petrolíferos por qué ha esperado tanto, porque hubo ventanas donde pudo descargar el combustible. Entonces, no soy yo la que estoy mintiendo. Existen, entonces, para entender técnicamente esto, Jimena, seguramente hay personas que les ha sorprendido lo que usted dice. Existen 3 barcos que están listos para ser descargados. Usted no citó las fechas, pero por el tema climático, es lo que se acusa, no se han realizado. ¿Eso es lo cierto? O sea, yo no le puedo decir que en octubre, yo no le podría afirmar que 30 días estuvimos con marejadas. Esa es la pregunta que hay que hacerle a Yacimientos Petrolíferos. Porque en las ventanas que hubo, o sea, buen tiempo, y que hubo una altura de ola aceptable para que descargara, no descargó. Esa es una pregunta. Segundo, si descargó, dice de que descargó el fin de semana, si lo hizo es probable, pero sus 3 barcos todavía están con combustible mar afuera y uno lo puede ver. Mire, esto no es un invento mío. Usted aquí en Chile tiene sistemas que además se pueden ver de todas partes del mundo transparentes. Hay uno que es internacional, que es Marine Traffic, que le permite a usted mirar los barcos. ¿Ya? ¿Dónde están? Posicionarlos, ¿ya? En tiempo real. Y 2, la Armada de Chile tiene un sistema que se llama Seatport, y ahí reporta todas las novedades de las bahías, de los puertos, y ayer
elevó una alerta donde dice que Sica Sica, el terminal marítimo que ustedes usan, que administra la empresa boliviana, no está operando. Ya, esa es la verdad. Pueden haber hecho una descarga el fin de semana, pero sus 3 barcos están todavía con combustible. Entonces la pregunta es, ¿por qué han esperado tanto? Esa pregunta hay que hacérsela. ¿Por qué han esperado tanto si está un barco de septiembre, de fines de septiembre, y desde principio de octubre otros 2? ¿Por qué no los han descargado? Claro. ¿Por qué cree usted que está pasando esto, Jimena? ¿Cuál es la opinión que usted tiene con respecto a este tema? Mire, yo trabajé en la empresa portuaria Arica, en unas lógicas distintas comerciales que tienen que ver con cargas en contenedores, en graneles. De hecho, veía con preocupación lo que ustedes dicen, que no se va a poder, o si no tienen combustible, realizar la cosecha de la próxima, de la soya, ¿no? Y eso impacta inmediatamente en Arica, en el puerto, porque los despachos empiezan a caer. En realidad, es preocupante también para la ciudad de Arica que a Bolivia no le vaya bien, o que tenga un decrecimiento, o se produzcan este tipo de crisis. Pero lo que yo no logro entender, porque tampoco Yacimientos Petrolíferos ha sido transparente en decirles a los bolivianos, no me lo tiene que decir a mí, cómo compra el combustible, a quién se lo compra y bajo qué condiciones. Salvo que tenga un mecenas, alguien que sea muy generoso con Bolivia, se puede dar el lujo de tener un barco más de un mes esperando afuera, a la espera de que le digan que en algún momento van a descargar. Yo no sé quién puede hacer eso, ¿ya? Pero en la lógica comercial de puertos tradicional que conocemos, de contenedores, de despachos de graneles, eso no ocurre. Nadie tiene un barco esperando a su antojo afuera, y que cuando llegue va a despachar en la medida de lo posible, ¿se da cuenta? A cuentagotas. No, o sea, se programan los despachos, se cumplen con los itinerarios. Yo no sé cuál es la lógica aquí, porque la desconozco. Es algo que es de administración de Bolivia. Entonces es muy difícil, si ustedes no conocen las lógicas, los costos, lo que pagan, con quiénes son los proveedores, sería muy difícil para mí saberlo también, porque además está la confidencialidad del cliente. Uno, si va a preguntar a una naviera aquí respecto de cómo se está moviendo esta carga, te van a decir que ese es un trato que tiene que ver con la naviera y el proveedor o quien haya hecho el despacho o la compra. Entonces no es susceptible de entregar antecedentes porque son reservados. Pero aquí hay una empresa del Estado boliviano que debería informarle a sus ciudadanos, sobre todo en un momento de crisis, qué está pasando, para que se preparen, para que sean previsores, ¿se da cuenta? Pero reaccionan en la medida que alguien entrega información veraz y que de alguna manera atenta contra la versión oficial que han entregado. ¿Usted sabía que desde mayo tenían una boya en mal estado, y que solo porque empezamos a difundir que la tenían mala y que eso ponía en riesgo la operación, recién en agosto prepararon la operación, tuvieron que sacar del sistema al terminal para poder reponer la boya, recolocarla? Entonces, Jimena, perdón que la interrumpa, ¿no puede ilustrar un poco qué significa esto que usted dice, la bulla? ¿A qué se refiere con eso para poder entenderlo? Te voy a explicar el sistema Sica Sica, porque entiendo que todavía ha penetrado mucho la versión de Yacimientos Petrolíferos, que desde un principio ha dicho que esta operación se hace en el puerto de Arica. Y si yo te digo a ti el puerto de Arica, tú lo primero que piensas en Bolivia es el puerto, el que conoces, claro, donde se transporta carga, contenedores, ¿cierto? Eso es lo primero que se te viene a la mente. Pues no, eso es cerrado, ese concepto hemos ayudado a aclararlo en los medios bolivianos. La operación de Sica Sica se hace al menos a 300 metros o un poco más, diría yo, al norte del puerto de Arica, y no tiene nada que ver con el sistema portuario tradicional que ustedes conocen. Eso es una concesión marítima exclusiva para la empresa Yacimientos Petrolíferos, que viene desde el año 1957. Ustedes operan en mar chileno con sus propias instalaciones y con su empresa, ¿ya? No tiene que ver nada el Estado chileno, salvo en una sola cosa, que para operar la Armada de Chile, dado que están usando el mar, claro, les aprueba o no la llegada o el atraque de un barco, porque si no están las condiciones, ustedes comprometen un plan de maniobra, que ustedes dicen, mira, bajo ciertos parámetros yo voy a poder estacionar el barco, y la Armada te lo aprueba. Entonces, cuando tú quieres estacionar un barco, si esos parámetros no están,
no te van a autorizar el amarre, y el amarre se hace hacia 3 boyas, que son unos platos grandes, por decirlo, Ya. que están flotando, y ahí el barco se amarra para sostenerlo y poder hacer la operación de descarga a través de un tubo que se conecta a un ducto submarino que tienes en el suelo marino. Eso es un poco la operación. Tenían una de esas boyas descolocada, y esa boya descolocada se les notificó en mayo, junio, julio, recién a principios de agosto, recién la repararon, a insistencia de la Armada. ¿Se acuerda usted cuando el presidente Arce dice que va a llamar al presidente Boric para que le abran una ventana? Bueno, alcanzó a entrar un solo barco porque inmediatamente había sido notificada a Yacimientos Petrolíferos de que tenía que reparar esa boya, que ya no podía seguir operando con una boya en riesgo. Entonces, el punto es cómo actúa la empresa, y tenía ya barcos a la espera, tenía un barco desde fines de mayo esperando. Entonces, yo diría que la empresa boliviana tiene mucho que decirle a los bolivianos respecto de cómo ha manejado esta crisis y por qué han llegado a este punto. Bien. O sea, es inentendible, si me pregunta a mí, es como inentendible de por qué llegan a este punto, salvo que no haya dinero para pagar ese combustible. Bien, yo agradezco mucho sus palabras y la ilustración que usted hacía para nosotros y seguramente todos los bolivianos que están pendientes de nuestro programa, Jimena. Muchísimas gracias. Nosotros seguramente haremos las preguntas pertinentes a los responsables en Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos para que puedan ilustrarnos también y sacarnos de este vacío en el que nos encontramos con la información que nos brindó. Tenga usted un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.